¿Y si los Minions que tanto amas no fueran solo esos pequeños bichitos amarillos adorables, sino algo mucho más oscuro? Algo que nadie nos contó en las películas. Hoy vamos a imaginar que los Minions no nacieron de la naturaleza, sino que fueron creados por científicos locos, con un propósito secreto: hacer soldados perfectos, indestructibles y capaces de obedecer cualquier orden. Sí, suena loco, pero quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir te hará mirar a los Minions con otros ojos y quizás sentir un poco de miedo cuando veas una banana. Antes de contar la historia, creo que te preguntes, ¿qué harías si los personajes más tiernos que conoces fueran en realidad experimentos secretos de un laboratorio? Si cada risita, cada banana escondiera un pasado peligroso. Durante los próximos minutos vamos a viajar al pasado, a los laboratorios secretos, tormentas eléctricas y experimentos fallidos, y a descubrir cómo podrían haber surgido los Minions que conocemos hoy. Así que ponte cómodo, agarra tus palomitas y prepárate para conocer la historia que nunca nadie te contó. Esto no es solo diversión, esto es un misterio amarillo. Todos sabemos que los Minions aparecieron hace millones de años, sirvieron al Tyrannosaurus Rex, faraones, vampiros, y al final encontraron a Gru. Suena tierno, ¿verdad? Pero mi teoría dice, eso es solo una tapadera. Los Minions fueron creados en un laboratorio secreto durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de el 1940 y 1945. Científicos malvados o muy ambiciosos de varios países trabajaban juntos en las sombras para ganar la guerra. Querían soldados que nunca se cansaran, obedecieran órdenes sin dudar, parecieran inofensivos para infiltrarse en cualquier lugar, fueran súper resistentes a las balas, explosiones y caídas. ¿Cómo lo hicieron? Tomaron ADN de los animales divertidos pero útiles, plátanos para el color amarillo y energía rápida. Por eso aman las bananas. Abejas para trabajar en equipo sin quejarse, pingüinos para vivir en grupos enormes y sobrevivir al frío, y un toque de monos para ser juguetones e inteligentes. Pero lo más oscuro, usaron electricidad gigante como Frankenstein y rayos especiales para mutar las células. Incluso mezclaron pedacitos de cerebro humano, de voluntarios o, bueno, de gente que no preguntaban mucho. En el laboratorio oculto en montañas europeas había tanques de vidrio, enormes con líquido verde burbujeante. Los científicos ponían la mezcla, encendían máquinas que zumbaban y esperaban. Al principio fallaban, salían Minions gigantes que rompían todo, o muy chiquitos que se escapaban por las grietas. Probaban una y otra vez. Agregaban vitaminas, música para calmarlos, inyecciones de lealtad eterna a villanos, hasta que una noche tormentosa, un rayo gigante golpeó el edificio. La electricidad sobrecargó todo, los tanques exploraron en luz amarilla y de repente miles de Minions salieron corriendo, gritando Bello, banana, Popeye, en su idioma raro que absorbieron de las charlas de los científicos en español, francés, inglés, etc. Los científicos intentaron detenerlos. Vuelvan mis creaciones, pero los Minions eran demasiado rápidos y traviesos. Robaron overoles azules para disfrazarse de trabajadores normales, googles, y escaparon en cajas de plátanos enviadas por barco. Algunos nadaron por ríos y océanos, volvieron a su origen acuático, que muestran en las películas. Otros se escondieron en cuevas heladas esperando un nuevo jefe malo. ¿Por qué siempre buscan villanos? Porque fueron programados así. Los científicos los hicieron leales a los más malvados para usarlos en las guerras.
Si no tienen jefe, entran en modo tristeza, se deprimen, se congelan en hielo, como cachorros abandonados. Es su falla de diseño. Pruebas que encajan perfecto. Son indestructibles. Caen de aviones, explotan y ríen. Armadura de gelatina amarilla de laboratorio. Hablan mezclado porque oyeron a científicos de todo el mundo. Adoran las bananas. Era su comida de prueba, llena de potasio para la electricidad en los cuerpos. Ojos variables. 1 o 2. Mutaciones de los primeros experimentos. El de un ojo era para espiar mejor. Causar caos sin querer. Su programación de supersoldados sale mal cuando no hay órdenes claras. Imaginemos la historia oculta con Napoleón. Quizás sabotearon las batallas disfrazadas de soldaditos amarillos. Con Drácula le daban energía banana en vez de sangre. Con el tiranosaurio Rex. ¿Y si accidentalmente ayudaron a que cayera el meteorito? Exagerando un poquito. Y lo más perturbador, ¿y si algunos Minions tienen alma humana? Los científicos probaron transferir mentes de soldados heridos a cuerpos amarillos para hacerlos inmortales. Por eso, sienten emociones tan fuertes, lloran, se enamoran de ositos, están atrapados en forma de gomita amarilla. Kevin, Stuart y Bob. Kevin fue el prototipo líder que organizó la fuga. Stuart absorbió música rock de un científico fan. Bob era el fallido, tierno, más para cariño que para guerra. Al final, después de la explosión del laboratorio que destruyó todo y quizás convirtió a algunos científicos en Minions, quedaron sueltos por el mundo, esperando, hasta que Gru, un villano genio, los encontró y les dio propósito, y por eso ayudan ahora a ser un poco menos mal. Esta teoría explica todo, su eternidad, células que se regeneran con banana de poder, su lealtad ciega, su caos divertido, pero también porque dan un poquito de escalofrío cuando piensas en sus ojitos mirándose en la oscuridad. ¿Verdad o ciencia ficción? ¿Quién sabe? Pero la próxima vez que veas un Minion diciendo banana, pregúntate, ¿está pidiendo comida o recordando su origen en un tanque de laboratorio? ¿Qué teoría más loca? Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta. ¿Crees que los Minions son experimentos o solo bichitos lindos? Quiero leer tus ideas. Bananas para todos. Y cuidado con los científicos locos. Nos vemos en la próxima teoría perturbadora. Bye bye.